Hola, quiero compartir con ustedes un breve segmento del Salmo 23. Empieza diciendo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Más abajo dice: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Amén. El himno que vamos a guiar se titula Me guía Él. Y desde luego coincide con las palabras que acabo de compartir del Salmo 23. Ok, cantemos fuerte, hermanos. Me guía Él. Me guía Él con cuanto amor, me guía siempre mi Señor. En todo tiempo puedo ver con cuanto amor me guía Él. El coro dice: me guía Él, me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. En el abismo del dolor, o donde inmenso brilla el sol. Así es. En dulce paso, en lucha cruel, con gran bondad me guía Él. Me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce. Acompáñanos ahí en la tercera estrofa para finalizar. Nada no quiero yo tomar de Cristo, nunca vacilar, cumpliendo con fidelidad su bien fuerte coro. Me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Amén. Amén. ¿Ustedes conocen cuál es el capítulo más largo en la Biblia? Sí, el Salmo 119. Ayer me tocó en mi devocional leer el Salmo 119. Es una afirmación de todo lo que creemos acerca de la palabra de Dios. Déjenme compartir brevemente lo que dice aquí. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Lean el Salmo 119 para que sientan la firmeza de la palabra de Dios que permanece para siempre. Amén. Muy fuerte, hermano. Santa Biblia para mí. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú
es infalible voz del Espíritu de Dios, que vigor al alma da cuando en aflicción está. Tú me enseñas a triunfar de la muerte y el pecar. Por tu santa letra sé que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo fuerte ahí. Dice, Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. amén. Este himno es muy hermoso. Recuerdo yo cuando lo entonaba siendo niño. Es un himno que de veras tiene la letra, hermanos, la letra tiene vida, porque precisamente estamos cantando sobre la palabra de Dios. Muy bien. Nosotros estuvimos estudiando como iglesia el libro de Tito y en el versículo 13 del capítulo 2 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y es lo que esperamos. Entonces voy a compartir varios domingos con ustedes y con la iglesia en Aserrí el mismo tema, porque ellos me lo pidieron, pero tenía que ver con lo que nosotros esperamos: la gloriosa venida, la manifestación gloriosa de la gracia de Dios. Así que acompáñenme por lo menos por 3 domingos a seguir este tema, y ore también por la iglesia en Aserrí y por los diferentes lugares que podemos compartir la palabra desde aquí, desde Costa Rica y a muchos lugares del mundo. Ahora, sería imposible y hasta irresponsable tratar este tema en una sola sección de 30 minutos. Entonces nos van a tener que tener paciencia y vamos a ir despacio. Despacio estudiando este tema, entendiendo perfectamente algunas cosas que tienen que quedar claras desde ahora y las vamos a ir repitiendo en cada momento. En primer lugar, el arrebatamiento puede ser en cualquier momento y no hay nada, ninguna señal que tenga que preceder o anteceder. Nosotros los cristianos no esperamos señales, esperamos a Cristo. En segundo lugar, algunos hablan de que estamos en la tribulación. No estamos en la tribulación y la iglesia no pasa por la tribulación. También tienen que saber, para que tengan su estudio personal, que en escatología hay diferentes posiciones. Algunos creen únicamente en la segunda venida de Cristo y no toman el rapto. Otras personas creen en un rapto parcial, utilizando Mateo 24 y nada que ver. Solo cuando lean Mateo 24, acuérdense que fue dirigido al pueblo de Israel y que cuando habla de Mateo 24 lo pueden comparar con Noé. Los que quedan y los que se salvan. Los que se salvan Noé, los que quedan y se los llevan son los perdidos. Otras personas creen que la iglesia pasa por la mitad de la tribulación. Bueno, definitivamente mi forma de interpretar la Biblia es que la iglesia no pasa por la tribulación. Entonces viene el rapto de la iglesia y luego comienza la tribulación. Pero un tema muy importante, y vamos a Timoteo capítulo 2 versículo 15, y ojo, vamos a usar muchos versículos. Yo quiero citar 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15 para que les quede claro algo. Dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué quiero hacer? Bueno, en primer lugar, presentarme como un obrero aprobado, pero en segundo lugar, cuando utiliza la palabra trazar, ¿sí? Aprobado
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Usar, trazar, es como si un cirujano se equivoca en una cirugía, corta mal. Si un enseñador se equivoca en la enseñanza, haría un desastre. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar para quién fue escrito, en qué momento fue escrito, y vamos a tener una hermenéutica muy interesante. Rapto o arrebatamiento. Dos palabras que vemos en la Biblia, o que utilizamos en la jerga cristiana, en la jerga evangélica, y que en realidad significan zarpazo, y es un evento que tiene que ver únicamente con la iglesia. Ahora, como dije antes, no hay profecías que lo anuncien, y es una doctrina que tiene que ver exclusivamente con la iglesia, no con la segunda venida. Usted toma Mateo 24 y toma los versículos del Nuevo Testamento y se va a dar cuenta que en la segunda venida, cosa que sucede después del arrebatamiento, Jesús viene ya con sus santos, la iglesia. En esta Jesús no toca la tierra y se lleva a sus santos, se lleva a la iglesia. La iglesia, el cuerpo de Cristo, va a ser removida por medio de un traslado antes que comience la tribulación. Grábese bien, por favor, eso, antes que comience la tribulación. Y déjeme mostrarle algo que es muy interesante. Cuando pensamos en los profetas no vieron la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es un valle escondido. Entonces, en la visión de los profetas, ¿ellos pudieron ver el nacimiento de Jesús? Sí. ¿Pudieron ver el Calvario y la muerte de Jesús y su resurrección? Sí. ¿Pudieron ver el anticristo? Claro que sí. ¿El sol de justicia? Por supuesto que sí. El reino milenial, la tierra destruida por fuego, la santa ciudad, cielos nuevos y tierras nuevas. Los profetas vieron profecías, pero no vieron la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es un valle escondido y en ninguna parte del Antiguo Testamento se menciona nada que tenga que ver con la iglesia. Entonces, al ser un valle escondido que no tiene nada que ver con la iglesia, los profetas no pudieron verlo. Hasta ahí estamos bien. En el Antiguo Testamento no hay ninguna mención de la iglesia. La iglesia no aparece y hay muchas profecías en cuanto a la segunda venida de Cristo, pero no hay una sola profecía en cuanto al rapto en el Antiguo Testamento porque no había iglesia. Ahora, esta bendita esperanza que tenemos los cristianos es que no vamos a pasar por la tribulación, y podemos dar un montón de versículos que de hecho los voy a dar en algunos de estos estudios, pero el solo pensar que la iglesia no tiene una profecía en el Antiguo Testamento y vemos todas las señales de la tribulación, la gran tribulación y todos los tiempos finales, entonces ya podemos pensar que si no hay una profecía, la iglesia no estaba ahí porque era un misterio escondido. Ahora, yo quiero leer mis notas para no olvidarme nada, porque quiero hacer un paréntesis, y un paréntesis importante para entender que la iglesia no pasa por la tribulación. Hay un plan, que es el plan de Dios para con Israel, y hay un plan que es el plan de Dios para con la iglesia, y justamente estoy buscando ese material para poder compartírselo, y como le dije, este es un tema interesantísimo para poder pensar en el rapto de la iglesia y lo que tiene que pasar. Ahora, fíjese, vaya su Biblia a Daniel capítulo 9, versículo 24. Y esto sí tiene que ver con el pueblo de Israel. Cuando usted va a Daniel capítulo 9, versículo 24, va a encontrar que se habla directamente al pueblo de Israel. No tiene nada que ver con la iglesia. También va a encontrar la palabra iglesia, como en la traducción en el hebreo, como los primogénitos o la congregación de Israel. Pero definitivamente la iglesia no figura en el Antiguo Testamento. Ahora, Daniel capítulo 9,
Ezequiel, Daniel, se me había perdido como que estuviéramos trabajando juntos. Vaya, Ezequiel, si lo tiene primero que yo, del 24 al 27. ¿Listo? Yo ya lo tengo. Vamos juntos. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Lo tiene? Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabed pues, y entiende, que desde la salida del orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, y 72 semanas se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad, y el santuario y su fin serán con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que vengare la consumación, y los que está determinado se derrame sobre el desolador. Y anote ahí, Daniel capítulo 9, versículo 24, y solamente para que entienda esto. ¿No tiene nada que ver con la iglesia? No, porque está hablando del pueblo de Daniel. 70 semanas está sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Los cristianos no tenemos una ciudad santa, y el pueblo de Dios no es el pueblo de Israel. Entonces, cuando usted lea Daniel, tiene que saber que en el año 445 se reconstruye, Nehemías capítulo 2, se reconstruyen los muros. Hay 7 semanas y 62 semanas. Las primeras 7 semanas son 49 años. La segunda son 434 años. Y todo eso suma 483 años en total. Así que se reconstruye el pueblo en el año 445, vienen 7 semanas, luego pasan 62 semanas y llega el príncipe. Ahora, se le quita la vida a ese Mesías. En el año 30 al año 32 es cuando se le quita la vida al Mesías. Y simplemente estamos haciendo un repaso. Ahora, después de que Cristo muere y resucita, empieza lo que nosotros conocemos como dispensación de la iglesia o de la gracia. Una dispensación no es nada complicado. Dispensación es un periodo de tiempo. Entonces aquí está el periodo de tiempo o la dispensación de la gracia o el misterio de la iglesia. ¿Cuánto dura? No sabemos, porque es desde que Cristo murió y ascendió al cielo y la iglesia fue formada hasta el día del arrebatamiento. Y no hay ninguna profecía que diga cuándo tiene que suceder. Solo sabemos que es inminente y que va a suceder. ¿Qué pasa después? Bueno, después de que la iglesia es arrebatada, viene la tribulación, que se divide en 3 años y medio y 3 años y medio, y luego viene el reino milenial. Ahora, tienen que saber que hubo un reino que fue ofrecido, un reino que fue rechazado y un reino que fue pospuesto. Y yo no quiero marearlo, y me encantaría que usted me pueda hacer alguna pregunta, pero, por ejemplo, ¿la iglesia puede pasar por la tribulación? ¿Lo pensó alguna vez? Y con todos los que estamos viviendo, con los problemas en este momento sociales, económicos, guerras, pandemia, algunos dicen, ya estamos en la tribulación. No, y no hay nada que se tenga que cumplir para el arrebatamiento de la iglesia, sí para su segunda venida. Y de hecho tengo una nota muy linda aquí, que dice, hagamos un paréntesis para ver que la iglesia nunca podrá estar en las primeras 69 semanas, ya que se relaciona directamente con Israel y su programa. El Padre nunca ve a la iglesia excepto en Cristo, y perfeccionada en Él,
Este periodo no tiene ninguna relación con la iglesia, ya que la iglesia no tiene que ser probada para saber si es genuina. La iglesia no tiene que ser probada para saber que es una iglesia genuina. Hablemos un poquito de la iglesia. Hay una iglesia profesante donde todo el mundo va un domingo a cierto lugar, pero está la verdadera iglesia compuesta por los que han nacido de nuevo, por los que son regenerados, por los que experimentaron el nuevo nacimiento. Y Dios no viene a buscar en el arrebatamiento a los bautistas, pentecostales, hermanos libres o metodistas, viene a buscar a su iglesia. ¿Cuál es su iglesia? Los que nacieron de nuevo y se los lleva en el arrebatamiento. Pero tenemos que pensar también que vamos a la Biblia y encontramos judíos, gentiles. Un judío y un gentil estaban totalmente separados, pero cuando un gentil recibe a Cristo o un judío recibe a Cristo, se convierten en la iglesia de Dios. Y todo esto usted lo va a encontrar en la Biblia, simplemente estoy haciendo una introducción. Pero Dios tiene un plan para el pueblo de Israel con ya profecías determinadas. Y tiene un plan para su iglesia con todo el plan determinado. Pero los profetas del Antiguo Testamento no vieron la iglesia, y eso es importante que le quede grabado. Usted me ha escuchado decir cuando les visité, y lo ha leído en la Biblia, por supuesto, que la iglesia es un misterio escondido. Vamos a buscar Efesios capítulo 3. Y espero no haberlo mareado. En Efesios capítulo 3, uno de los versículos que vamos a leer, encontramos a la iglesia como misterio. ¿Por qué decimos misterio? Bueno, porque no fue revelado antes, porque los profetas no vieron la iglesia. Y si usted sale de aquí hoy y solo se acuerda que los profetas no vieron la iglesia, ya va a entender que al no verla a los profetas no hay profecía, entonces la iglesia no puede pasar por la tribulación. El arrebatamiento los profetas no lo vieron porque la iglesia era un misterio escondido. Capítulo 3 de Efesios dice así: por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, versículo 2, vamos juntos. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Marque, misterio, misterio. Versículo 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu, y que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, dice Pablo, que soy el menos, el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Y no quiero tomar más tiempo para leer, pero le pido que usted lea todo. Ahora, ¿marcó la palabra misterio? Perfecto. Pero fíjese algunas cosas. En primer lugar, escribe Pablo. Pensemos un poquito en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no tiene que ver con los 12, pero sí es un apóstol porque estuvo con Jesús, participó de su resurrección. Y no solo eso, el apóstol Pablo fue encomendado directamente por el Señor para predicar el evangelio a los gentiles, para llevar el evangelio de la gracia. Un poquito más adelante vamos a ver la diferencia entre evangelio de gracia y evangelio del reino. Pero el apóstol Pablo está diciendo eso, que a él le fue dado este misterio, como antes estaba escrito,
Aquí mismo aclara que era un misterio que otras generaciones no lo podían ver, o no lo pudieron ver, pero dice cosas que serían terribles para un judío. Habla de los gentiles como coherederos del mismo cuerpo, como copartícipes de la promesa. Los judíos y los gentiles no se trataban entre sí, entonces solo tener esto y entenderlo es un misterio que fue revelado al apóstol Pablo y el apóstol Pablo hacia nosotros. Es entendible, y lo he dicho en algunos de los estudios, que la gracia de Dios siempre estuvo, pero la gracia de Dios en cuanto a la iglesia, no. La iglesia se está revelando a través del apóstol Pablo. Entonces, hay dos grupos, judíos y gentiles. Cuando un judío o un gentil nacen de nuevo en este tiempo, ¿en qué se convierten? En la familia de Dios, en hijos de Dios, en la iglesia. Y si usted mira un poquito, por favor, vaya al capítulo 2, versículo 12. Y le voy a animar a que lea todo, porque empieza hablando de que estábamos muertos en delitos y pecados. Y dice, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación y aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresada en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo, un solo hombre, haciendo la paz. Y lo leí, y lo quiero leer otra vez porque no lo leí bien, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. ¿Qué dos? Judíos y gentiles. Y mediante la cruz reconcilia a ambos con el mundo. Entonces, hasta acá le queda claro, judíos, gentiles. Un judío que recibe a Cristo o que estaba lejos, en Cristo fueron hechos cercanos y ahora son el pueblo de Dios. Ahora, Colosenses capítulo 1. Y honestamente estoy pasando rapidísimo por los versículos porque sé que ustedes están en su casa, ya es la nueva forma de conectarnos, pero necesitamos estudiar. Capítulo 1, versículo 25. ¿Lo tienen? Miren qué interesante. Hablando el apóstol Pablo, del cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada, para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio, marque otra vez ahí, habla de la iglesia, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Qué son los santos? Los que nacen de nuevo, los cristianos. Versículo 27, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y otra vez me está hablando de que Pablo es el ministro que revela la gracia, que Pablo es el ministro que muestra la iglesia, por así decirlo. Claramente estamos viendo la iglesia y su naturaleza como un misterio escondido, un cuerpo que podemos llamarle el cuerpo de Cristo, podemos llamarle, que a algunos no les gusta esa palabra, la iglesia universal o la iglesia invisible, porque cada uno de los que tenemos a Jesús somos parte de ese cuerpo. Y es importantísimo que todos entendamos que somos un cuerpo y que aprendamos a vivir en ese cuerpo. El cuerpo de Cristo, la iglesia, ¿se acuerda? No fue revelado en el Antiguo Testamento. Y usted me dice, pero en el Antiguo Testamento aparece la palabra eclesia. Claro que sí, se transliteró y significa congregación. De hecho, en el Nuevo Testamento aparece la palabra eclesia y no significa iglesia, sino reunión. Ahora, por ejemplo, vaya al capítulo 12 de Romanos para que vea un poquito el concepto de iglesia. Versículo 4 en adelante, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Y le invito a que siga leyendo porque habla de dones.
pero está hablando de la iglesia como cuerpo. Otra vez, judíos, gentiles, cuando reciben a Cristo, son el cuerpo de Cristo, la iglesia de Dios, que está formada por todos aquellos que recibieron a Jesús como Salvador. Ahora, si hacemos un estudio cuidadoso de la Biblia, vamos a ver el Evangelio del Reino y el Evangelio de la Gracia. ¿Cuál es la diferencia? Permítame, voy a tomar agua. La diferencia es que lamentablemente muchos están mezclando ley con gracia y toman pasajes del Antiguo Testamento y lo tratan de aplicar a la iglesia. Ahora saben, este tema no es nuevo. Si usted va al libro de Gálatas, a la carta que el apóstol escribe a Gálatas, o a la que escribe Tito, que de hecho tengo algunos videos que mostré de eso, judíos, los de la circuncisión, dice Pablo, y el mismo Pedro quiso ir a la iglesia en Galacia y meter ley donde había gracia. Y ojo, Pedro ya había conocido la gracia, pero quería simular que todo estaba bien. Entonces, yo pienso que aplicar pasajes del Antiguo Testamento o pasajes del Evangelio a la iglesia no solo es un error hermenéutico, es un peligro, porque puede traer mandamientos de hombres a la iglesia que tiene que disfrutar la gracia de Dios. Vamos a leer algunos pasajes. Vaya conmigo a Mateo capítulo 4, versículo 23, porque vamos a pensar en el reino, ¿sí? Y hay muchos pasajes más, pero vaya conmigo algunos por lo menos. Entonces, cuando usted va a Mateo capítulo 4, versículo 23, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio de ¿qué? Reino, anótelo, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y no estoy diciendo que Dios no sana hoy, pero Dios vino a salvar como prioridad. Jesucristo vino a salvar y a buscar lo que estaba perdido. Acá predicaba el evangelio del reino. Si mira un poquito antes, que me viene a la memoria en este momento, usted va a ver a Juan el Bautista. Juan el Bautista predicando y preparando el camino, y predicaba el evangelio del reino para arrepentimiento, ¿sí? Y no tiene nada que ver con el evangelio de la gracia de Dios. Mateo capítulo 9, versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas y en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino. Otra vez, reino. ¿Qué reino? Tienen que acordarse que los judíos esperaban un Mesías literal, un Mesías que venga a reinar, y el Mesías vino a lo suyo, y los suyos no le recibieron, y a los que le recibieron les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Vaya conmigo en su mente. Viene Juan el Bautista, predica el evangelio del reino, viene el Señor Jesús, se deja bautizar por Juan el Bautista para cumplir toda justicia, y luego el mismo Señor Jesús empieza a predicar el evangelio del reino. Pero lo estaban rechazando y lo vamos a ver un poquito más. Pero otro versículo, a ver, Mateo 24, 14, un versículo que se saca, un capítulo entero de hecho, que se saca de contexto continuamente. Fíjense, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hay que ser muy bruto para pensar que acá está la iglesia, y disculpe el término, pero no encuentro otro. Haga una diferencia entre Mateo 24 y el arrebatamiento, que usted lo va a encontrar en 1 Tesalonicenses. Si yo creo que este evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo para que entonces venga el fin, como algunos dicen que tiene que ser predicado para que se complete la iglesia, entonces viene el arrebatamiento, la salvación se perdería. ¿Por qué? Porque en el versículo anterior dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Y qué pasa si no persevero? Qué triste que tomen esos versículos y destruyan
porque todo este capítulo 24 no tiene nada que ver con la iglesia. Y usted puede pensar en este momento, porque así trabaja nuestra mente y así trabaja el diablo. Sí, pero ¿qué pasa con fulano de tal que iba a la iglesia y dejó de ir? Bueno, o hay chicha o hay limonada, decimos en Costa Rica, ¿no? No sabemos quién es genuino y quién no. Solo sabemos que asistía a cierto lugar. Y estoy pensando en este momento, ¿qué va a pasar cuando terminen las prohibiciones y podamos volver a congregarnos? En este momento vamos a saber quién tiene una fe genuina y quién no. Pero acá, tomar este pasaje y muchos otros que podríamos pensar, recuérdense que no tiene nada que ver. Marcos, capítulo 14. Y cuando estudiaba esto, pensé en sus pastores que me pidieron este tema y dije, uy, ¿cómo me piden algo así? Lo conozco de memoria, pero me apasioné y quiero que lo estudiemos juntos. Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15 creo que dije, sí. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. A ver, vamos a ver. Ya lo tengo. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Escuchó bien? Y acá es cuando Jesús empieza después y llama a sus discípulos. Pero preste atención, Juan es encarcelado, Juan el Bautista, que predicaba el evangelio de arrepentimiento, que predicaba el evangelio del reino, que preparó el camino del Señor, que no hay otro hombre como él. Y viene el Señor predicando el evangelio del reino y le dice que el reino se había acercado, o sea, él mismo. Y si lo hubieran aceptado, el reino del Señor hubiera podido ser perfectamente establecido en ese momento, pero lo rechazaron. Y dice, acérquense y arrepiéntanse. En primer lugar, el bautismo de Juan no tiene nada que ver con la iglesia, y es el bautismo para arrepentimiento y que los unía o los identificaba con el evangelio del reino. Y nosotros hoy no predicamos arrepentimiento. Usted me dice, ¿pero cómo? ¿Arrepentimiento y fe son doctrinas fundamentales en la salvación? Sí, pero no. ¿Cómo sí, pero no? Claro que hay que arrepentirse, pero el arrepentimiento no lo produce el predicador. El arrepentimiento lo produce el Espíritu Santo de Dios. Si usted mira bien su Biblia, se va a dar cuenta que es obra del Espíritu Santo. El arrepentimiento es un regalo de la gracia de Dios en el momento que una persona va a creer. Y preste atención, vaya conmigo, por favor, a San Juan capítulo 16. ¿Lo tiene? Versículo 8. Cuando Él venga, ¿quién? El Espíritu Santo. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿A quién va a convencer? Al mundo. Los cristianos no estamos en el mundo, los cristianos estamos en el mundo, no somos del mundo. Entonces, yo como cristiano no necesito que el Espíritu me convenza, pero una persona que no tiene a Cristo necesita ser convencido por el Espíritu Santo de Dios para poder recibir a Jesús. Y dice, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, el Señor Jesús acá predicaba arrepentimiento y creer en el Evangelio. Sí, pero era el Evangelio del reino. Uy, tengo mucho más. Lucas, capítulo 4. Me parece que van a tener que aguantar como 3 domingos, ¿no? Pero bueno, eso le pasa al pastor por invitarme a enseñar la Biblia. Capítulo 4, versículo 43. Gracias, Raulito. De hecho, disfruto mucho cada vez que te veo enseñando y verte crecer en el Señor me llena de gozo. Versículo 43 del capítulo 4 de Lucas. Pero Él les dijo, es necesario que también en otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea al pueblo judío el Evangelio de arrepentimiento. Capítulo 8 del libro de los Hechos. Capítulo 8 del libro de los Hechos, versículo 12.
¿Lo tiene? Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. Hechos capítulo 20, versículo 24. Hechos capítulo 20, versículo 24. Un versículo maravilloso. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio de la gracia de Dios. Ya empezamos, vimos reino, estamos viendo gracia. Pablo decía que de ninguna cosa daba, ni estimaba preciosa su vida, sino que entregarla. Gálatas capítulo 1, versículo 6, gracia. Y el tiempo, estoy mirando el tiempo y el tiempo se nos fue. Gálatas 1, 6. Dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, el evangelio de la gracia de Dios. Y bueno, realmente quiero tomarme el tiempo para hacer esto con toda la prudencia, y vamos a comenzar el próximo estudio hablando de las diferentes posiciones en cuanto comenzó la iglesia, pero hagamos un repaso. La iglesia no puede pasar por la tribulación porque nunca fue vista. Una profecía, los profetas no vieron la iglesia porque era un misterio escondido. Los profetas pudieron ver que el Mesías iba a venir. De hecho, los judíos lo siguen esperando. Los profetas pudieron ver todos los acontecimientos que iban a suceder, pero no pudieron ver la iglesia. La iglesia no pasa por la tribulación porque no necesita ser probada para saber que es genuina, porque el Padre la ve en Cristo. En el Antiguo Testamento no hay una sola mención de la iglesia, aunque se utiliza la misma palabra. Y hemos visto algunos versículos: reino y gracia. Reino, un reino que fue ofrecido, empieza por el Juan el Bautista, sigue por el mismo Señor Jesús, sigue por los apóstoles, es rechazado y es pospuesto. ¿Sí? Entonces, con esto en mente, oremos juntos y agradezca a Dios de que nos estamos preparando, porque la iglesia no espera señales, espera la inminente venida de Cristo. Padre, gracias porque miramos tu palabra y, Señor, realmente no tenemos otra cosa que decirte gracias, porque muy pronto Jesús va a venir a buscar a su iglesia. Y con esta introducción de este tema, quiero decirte, Dios, que te necesitamos y agradecerte por estar juntos a pesar de la tecnología y la distancia. Lo haces posible. Te amamos, Dios, esperamos que vengas pronto en el nombre de Jesús. Amén.